¿Te has preguntado alguna vez qué secretos ocultos guardaba el palacio de Julia Domna, la poderosa emperatriz que desafió a Roma? Hoy te revelaré los 9 rituales secretos que Roma intentó borrar de la historia, pero que sobrevivieron gracias al coraje y la sabiduría de una mujer inolvidable. Así que, si quieres descubrir misterios, drama y poder femenino en el corazón del Imperio Romano, quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún detalle y acompáñame en este viaje al pasado. Las antorchas titilaban en la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre los muros de mármol del palacio. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, y el aroma a incienso y mirra impregnaba el aire, mezclándose con el leve perfume de los jardines nocturnos. Era la víspera del solsticio, y yo, Julia Domna, emperatriz de Roma, me preparaba para el primero de los 9 rituales que, durante generaciones, mi linaje había guardado en secreto. Ritual tras ritual, noche tras noche, me sumergía en un mundo oculto, uno que Roma, con su hambre de poder y su miedo a lo desconocido, intentó borrar de la memoria colectiva. Pero yo, hija de Siria, esposa de Septimio Severo, madre de emperadores, no podía permitir que se extinguiera la llama de mi herencia. La historia que voy a contar no es solo mía. Es la historia de mi familia, de mi pueblo, de las mujeres que, como yo, aprendieron a sobrevivir en un mundo de hombres, de intrigas y de traiciones. Es la historia de los 9 rituales secretos que, en el corazón de palacio, tejieron una red invisible de poder, protección y sabiduría. Y es, sobre todo, la historia de cómo Roma intentó borrarnos, pero no pudo. La primera vez que escuché hablar de los rituales tenía apenas 12 años. Mi madre, Julia Maesa, me llevó de la mano a una pequeña sala oculta tras la biblioteca. Allí, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, me mostró un cofre de madera tallada, cubierto de símbolos que no entendí en ese momento. «Estos son los secretos de nuestras antepasadas», susurró, su voz grave y solemne. «Un día, cuando seas fuerte y sabia, serán tuyos. Pero debes prometer que nunca los revelarás a quienes no sean dignos». Yo asentí, sin comprender del todo el peso de aquella promesa. Años después, cuando Roma me acogió como su emperatriz, comprendí el verdadero significado de aquellas palabras. El palacio era un laberinto de pasiones y peligros, donde cada sonrisa podía esconder un puñal y cada caricia, una traición. Aprendí a leer los gestos, a escuchar los susurros tras las cortinas, a distinguir la verdad entre las mentiras. Pero, sobre todo, aprendí a confiar en los rituales que mi madre me había enseñado. El primer ritual era el de la protección. Se realizaba en la noche más larga del año, cuando las sombras parecían devorar la luz y el miedo se colaba por las rendijas de las puertas. Me vestía con una túnica blanca, tejida por las mujeres de mi familia, y me sentaba en el centro de una sala circular, rodeada de espejos. Encendía 9 velas, una por cada generación de mujeres que me precedieron, y recitaba una oración en arameo, la lengua de mis ancestros. Que la luz de las que vinieron antes me proteja de la oscuridad que acecha. Mientras pronunciaba esas palabras, sentía una fuerza invisible envolverme, como si los brazos de mi madre, de mi abuela, de todas las mujeres de mi linaje, me abrazaran y me protegieran. Recuerdo la primera vez que realicé el ritual en Roma. Septimio Severo, mi esposo, estaba en campaña en Britania, y yo debía gobernar en su ausencia. Los senadores me miraban con desconfianza, murmurando a mis espaldas. «Una extranjera, una mujer, ¿cómo puede gobernar Roma?», decían. Pero yo no temía. Sabía que la fuerza de mis antepasadas me acompañaba. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, me arrodillé ante las velas y recité la oración. Al día siguiente, recibí la noticia de que una conspiración contra mí había sido descubierta y desbaratada. Supe entonces que el ritual había funcionado. El segundo ritual era el de la memoria. Se realizaba en la primera luna llena de la primavera, cuando los jardines de palacio se llenaban de flores y el aire olía a vida nueva. Me reunía con las mujeres de mi familia, las pocas que habían venido conmigo desde Siria, y compartíamos historias de nuestras madres y abuelas. Cada una traía un objeto, un anillo, un pañuelo, una carta. Los colocábamos en un círculo y, una a una, contábamos la historia de ese objeto, recordando a la mujer que lo había poseído. Era un acto de resistencia, de afirmación de nuestra identidad en una ciudad que intentaba borrarla. Mientras recordemos, no podrán destruirnos,
decía mi tía Julia Soemia, con los ojos brillantes de lágrimas. El tercer ritual era el de la sanación. Roma era una ciudad de enfermedades y heridas, tanto del cuerpo como del alma. Cuando uno de los míos caía enfermo, preparaba una infusión de hierbas traídas de Siria, mirra, incienso, albahaca, y la administraba con una oración. Pero la verdadera sanación venía del círculo de mujeres, que se sentaban alrededor del enfermo y cantaban una melodía ancestral, una canción que hablaba de la luna y del mar, de la vida y de la muerte. Recuerdo la vez que mi hijo Caracalla cayó gravemente enfermo. Los médicos romanos no sabían qué hacer, pero yo, guiada por el ritual, logré salvarlo. «Es magia», decían algunos. «Es amor», respondía yo. El cuarto ritual era el de la visión. Se realizaba en la noche del equinoccio de otoño, cuando el velo entre los mundos era más delgado. Me encerraba en una sala oscura, con solo una lámpara de aceite y un cuenco de agua. Miraba mi reflejo en el agua y, poco a poco, las imágenes comenzaban a aparecer. Rostros, paisajes, escenas de pasado o de futuro. No siempre entendía lo que veía, pero aprendí a confiar en mi intuición. Fue gracias a este ritual que supe de la traición de Plautiano, el prefecto de Pretorio, y pude evitar una tragedia. El quinto ritual era el de la reconciliación. En una familia como la mía, donde el poder y la ambición eran moneda corriente, las heridas eran inevitables. El ritual consistía en escribir una carta a la persona con la que estaba enemistada, expresando mis sentimientos sin reservas. Luego, quemaba la carta en una hoguera y, mientras las llamas la consumían, recitaba una oración pidiendo paz para ambas. A veces, la reconciliación era posible. Otras, solo quedaba el consuelo de haberlo intentado. El sexto ritual era el de la fertilidad. No solo en el sentido de dar vida, sino de hacer florecer proyectos, ideas, sueños. Se realizaba en los jardines de palacio, al amanecer, cuando el rocío aún cubría las hojas. Plantaba una semilla, la regaba con agua perfumada y recitaba una oración pidiendo que aquello que deseaba creciera fuerte y sano. Fue así como, en medio de la adversidad, logré fundar una escuela para mujeres, donde se enseñaban las artes, la filosofía y la medicina. Roma teme a las mujeres sabias, me decía mi madre. Por eso debemos serlo. El séptimo ritual era el de silencio. En un mundo donde las palabras podían ser armas mortales, aprender a callar era una forma de poder. El ritual consistía en pasar una noche entera en silencio, sin pronunciar una sola palabra, escuchando solo los sonidos del palacio, el crujir de la madera, el canto de los grillos, el susurro del viento. Era una forma de conectar con mi interior, de escuchar mi propia voz entre el ruido del mundo. Fue en una de esas noches de silencio que tomé la decisión más difícil de mi vida: apoyar a mi hijo Caracalla, a pesar de sus errores, porque era mi deber como madre. El octavo ritual era el de la despedida. La muerte era una presencia constante en Roma, y aprender a decir adiós era esencial. Cuando alguien cercano partía, preparaba un altar con flores, velas y el objeto que más amaba a esa persona. Pasaba la noche velando, recordando los momentos compartidos, y al amanecer entregaba el objeto al río Tíber, para que las aguas lo llevaran al más allá. Así despedía a mi esposo, Septimio Severo, cuando murió en Britania. Así despedía a mi hijo Geta, asesinado por su propio hermano. Cada despedida era una herida, pero también una liberación. El noveno y último ritual era el del renacimiento. Se realizaba en el aniversario de mi llegada a Roma, cuando el pasado y el presente se encontraban. Me sumergía en un baño de leche y miel, rodeada de pétalos de rosa, y meditaba sobre el año transcurrido. Pensaba en mis logros y fracasos, en las alegrías y las penas, y me prometía a mí misma seguir adelante, sin importar los obstáculos. Era un acto de fe, de esperanza, de amor propio. Estos 9 rituales eran mi refugio, mi escudo, mi fuerza, pero Roma, con su miedo a lo diferente, intentó borrarlos. Los senadores me acusaron de brujería, de conspirar contra el imperio. Las mujeres no deben tener poder, decían. Sus rituales son peligrosos. Intentaron desacreditarme, aislarme, destruirme, pero yo resistí, porque sabía que, mientras una sola mujer recordara los rituales, Roma no podría borrarnos. Recuerdo una noche en particular, cuando la amenaza era más grande que nunca. El palacio estaba rodeado de soldados, y los rumores de un golpe de estado corrían por los pasillos. Me refugié en la sala secreta, donde todo había comenzado. Encendí las 9 velas,
Me envolví en la túnica blanca y recité las oraciones de mis antepasadas. Sentí el miedo apretando mi pecho, pero también la fuerza de todas las mujeres que me precedieron. No estás sola, susurró una voz en mi interior. Nunca lo has estado. Esa noche, los soldados no entraron al palacio. Alguien, no sé quién, convenció al líder de que no era el momento. Al día siguiente, la amenaza se disipó, como la niebla al sol. Supe entonces que los rituales seguían vivos, que la fuerza de mi linaje era más poderosa que el miedo de Roma. Pero la lucha no terminó ahí. Año tras año, los enemigos se multiplicaron. Los historiadores romanos, en su afán de controlar la narrativa, intentaron borrar mi nombre, minimizar mi papel, ridiculizar mis creencias. Julia Domna, la extranjera, la bruja, la madre de tiranos. Pero yo sabía quién era. Sabía de dónde venía. Sabía que, mientras una sola mujer recordara los rituales, mi legado sobreviviría. A veces, en las noches más oscuras, me preguntaba si valía la pena, si el precio de la resistencia no era demasiado alto. Pero entonces recordaba a mi madre, a mi abuela, a todas las mujeres que, antes que yo, habían luchado por mantener viva la llama. Recordaba sus rostros, sus voces, sus manos entrelazadas en la penumbra, y comprendía que no estaba sola, que nunca lo había estado. Los rituales no eran solo actos simbólicos. Eran una forma de resistencia, de afirmación, de amor. Eran la prueba de que, incluso en el corazón del imperio más poderoso del mundo, una mujer podía ser dueña de su destino. Eran la prueba de que Roma podía intentar borrarnos, pero nunca lo lograría. Años después, cuando mi tiempo en este mundo llegó a su fin, confié los secretos de los rituales a mi sobrina, Julia Mamaea. Prométeme que nunca los olvidarás, le dije, tomándola de la mano. Prométeme que, pase lo que pase, seguirás encendiendo las velas, recitando las oraciones, recordando a las que vinieron antes. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Supe entonces que los rituales seguirían vivos, que mi legado no se perdería. Hoy, siglos después, mi nombre aún resuena en los pasillos del palacio. Los muros han cambiado, las antorchas se han apagado, pero la llama de los rituales sigue ardiendo en el corazón de las mujeres que se atreven a recordar. Roma intentó borrarnos, pero no pudo, porque mientras una sola mujer encienda una vela en la oscuridad, mientras una sola mujer recite una oración en la lengua de sus ancestros, mientras una sola mujer se atreva a soñar, los rituales secretos del palacio de Julia Domna seguirán vivos. Y así, en la penumbra de la historia, mi voz se alza, fuerte y clara, desafiando el olvido. Porque yo soy Julia Domna, hija de Siria, emperatriz de Roma, guardiana de los 9 rituales secretos. Y mientras mi historia sea contada, Roma nunca podrá borrarme. A veces, en mis sueños, regreso a la sala secreta, donde todo comenzó. Veo a mi madre, a mi abuela, a todas las mujeres de mi linaje, sentadas en círculo, sus rostros iluminados por la luz de las velas. Siento su amor, su fuerza, su sabiduría. Y comprendo que, aunque el mundo cambie, aunque los imperios caigan, el poder de las mujeres que se atreven a recordar nunca podrá ser destruido. Así termina mi historia, pero no mi legado, porque los rituales siguen vivos, en cada mujer que se atreve a desafiar el olvido, en cada mujer que, como yo, se niega a ser borrada. Y mientras una sola de nosotras recuerde, Roma nunca podrá vencernos. A veces, cuando la noche caía sobre Roma y el palacio se sumía en un silencio inquietante, me encontraba deambulando por los corredores, incapaz de dormir. El peso de la corona, invisible pero aplastante, me mantenía despierta. En esos momentos, pensaba en mi hermana Julia Maesa, que había dejado atrás su tierra natal para acompañarme en este exilio dorado. Ella era mi confidente, mi consejera, la única que conocía todos los detalles de los rituales y compartía conmigo el temor de que, algún día, todo se perdiera. Una noche, mientras la luna llena bañaba los jardines con su luz plateada, la encontré sentada junto a la fuente, con la mirada perdida en el reflejo del agua. Me acerqué en silencio y me senté a su lado. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. Solo escuchábamos el murmullo del agua y el lejano canto de los grillos. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y jugábamos en los patios de mesa? Me preguntó de pronto, su voz apenas un susurro. Lo recuerdo, respondí, sintiendo una punzada de nostalgia. Éramos libres entonces. No teníamos miedo. Ahora el miedo es nuestro compañero constante,
murmuró, apretando mis manos entre las suyas. Pero también lo es la esperanza. Mientras sigamos aquí, mientras sigamos recordando, nada está perdido. La abracé, sintiendo el calor de su cuerpo y la fuerza de su espíritu. En ese momento, supe que no importaba lo que Roma intentara, no podrían arrebatarnos lo que llevábamos en el corazón. Los rituales no solo nos protegían a nosotras, sino también a quienes amábamos. Recuerdo la vez que mi hijo Caracalla, ya convertido en emperador, regresó de una campaña militar, herido tanto en el cuerpo como en el alma. Había visto la muerte de cerca, había sentido el peso de la responsabilidad y la soledad del poder. Se encerró en sus aposentos, negándose a ver a nadie. Los médicos no podían hacer nada por él. Decían que era una enfermedad del espíritu, no del cuerpo. Esa noche, reuní a las mujeres de mi familia y realizamos el ritual de la sanación. Encendimos velas, preparamos infusiones de hierbas y cantamos la antigua melodía de nuestras antepasadas. Al principio, Caracalla se resistió, pero poco a poco, la música y el aroma de las hierbas lo envolvieron. Se dejó caer en mis brazos y lloró como cuando era niño. «Madre, tengo miedo», susurró, su voz quebrada. «No sé si soy digno de este imperio». Lo abracé con fuerza, acariciando su cabello. «Nadie nace digno, hijo mío. La dignidad se construye, día tras día, con cada decisión, con cada acto de compasión. Los dioses no eligen a los perfectos, sino a los que tienen el valor de enfrentar sus miedos». Esa noche, Caracalla durmió tranquilo por primera vez en semanas. Al día siguiente, salió de sus aposentos con una nueva determinación. Los rituales, una vez más, habían cumplido su propósito. Pero no todos en el palacio veían con buenos ojos nuestras costumbres. Entre los sirvientes y los cortesanos, los rumores crecían como la hiedra en los muros antiguos. Decían que practicábamos brujería, que invocábamos espíritus oscuros, que conspirábamos contra Roma. Algunos incluso intentaron espiarnos, pero las mujeres de mi familia sabían cómo protegerse. Habíamos aprendido a movernos en las sombras, a hablar en susurros, a ocultar nuestros secretos a plena vista. Una de las más fieles a mi causa era Livia, una joven esclava que había llegado al palacio siendo apenas una niña. La adopté como a una hija, enseñándole los rituales y confiándole mis pensamientos más íntimos. Livia era inteligente, valiente y leal. Su presencia me daba paz en los momentos de mayor incertidumbre. Una tarde, mientras preparábamos el altar para el ritual de la memoria, Livia me confesó sus temores. «Señora, he escuchado a los soldados hablar. Dicen que el Senado planea destituirla, que quieren poner a otra en su lugar». La miré a los ojos, viendo en ellos el reflejo de mi propio miedo. Roma siempre teme a lo que no entiende, Livia. Pero no debemos dejar que el miedo nos paralice. Los rituales nos han protegido hasta ahora, y lo seguirán haciendo. Ella asintió, apretando los labios con determinación. «Estoy contigo, señora, pase lo que pase». El ritual de la memoria era especialmente importante para mí. En una ciudad que intentaba borrar mi pasado, recordar era un acto de rebeldía. Aquella noche, reuní a las mujeres más cercanas, una a una. Compartimos historias de nuestras madres, de nuestras tierras lejanas, de los sueños que habíamos dejado atrás. Lloramos juntas, reímos juntas, y al final, sentimos que, aunque Roma intentara separarnos, nuestra unión era más fuerte que cualquier decreto imperial. Pero la tensión en el palacio seguía creciendo. Los enemigos acechaban en cada esquina, y la traición podía venir de donde menos lo esperábamos. Una noche, mientras me preparaba para el rito del silencio, recibí la visita de Plautilla, la esposa de mi hijo Caracalla. Su relación con él era tensa, marcada por la desconfianza y los celos. Plautilla era una mujer orgullosa, criada en la tradición romana, y nunca aceptó del todo nuestras costumbres orientales. Entró en mi cámara sin anunciarse, su rostro pálido y sus ojos encendidos de ira. «¿Qué clase de madre es usted?», me espetó, su voz temblando. «¿Por qué permite que su hijo me trate como a una extraña? ¿Por qué insiste en esos rituales absurdos que solo traen desgracia a esta familia?». La miré con compasión, comprendiendo que su rabia era fruto del dolor y la incomprensión. «Plautilla, sé que te sientes sola. Roma puede ser cruel con quienes no se ajustan a sus normas. Pero los rituales no son una amenaza, sino una forma de protegernos, de mantenernos unidas». Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No lo entiende. Nunca seré una de ustedes.
Nunca perteneceré a este mundo. Me acerqué y la abracé, sintiendo su cuerpo temblar. No tienes que ser como nosotras, Plautilla. Solo tienes que ser tú misma. Pero si alguna vez necesitas consuelo, si alguna vez quieres entender, estaré aquí para ti. Esa noche, mientras realizaba el rito de silencio, pensé en Plautilla y en todas las mujeres que, como ella, luchaban por encontrar su lugar en un mundo que no les daba voz. Comprendí que los rituales no eran solo para nosotras, sino para todas las que se sentían perdidas, excluidas, olvidadas. El tiempo pasaba, y con él, las amenazas se volvían más sutiles, pero no menos peligrosas. El Senado, incapaz de atacarme abiertamente, comenzó a difundir rumores sobre mi salud mental, sobre mi supuesta influencia maléfica sobre el emperador. Decían que mis rituales eran la causa de las desgracias de Roma, que yo era la raíz de todos los males. Una tarde, mientras paseaba por los jardines, un grupo de senadores se me acercó. Su líder, un hombre de rostro severo y mirada fría, me habló con voz cortés pero cargada de veneno. Emperatriz, Roma necesita estabilidad. Sus costumbres extranjeras inquietan al pueblo. Quizás sería mejor que se retirara de la vida pública y dejara el gobierno en manos de quienes entienden el espíritu romano. Lo miré fijamente, sin parpadear. Roma es grande porque ha sabido acoger a los pueblos de todo el mundo. Mi sangre es tan romana como la suya, y mi amor por este imperio es inquebrantable. No me retiraré. Seguiré luchando por lo que creo, aunque eso signifique enfrentarme a todos ustedes. El senador frunció el ceño, pero no respondió. Sabía que, mientras tuviera el apoyo del pueblo y del ejército, no podrían tocarme, pero también sabía que su odio no haría más que crecer. Esa noche, realicé el ritual de la visión, buscando respuestas en el cuenco de agua. Las imágenes que vi fueron inquietantes: fuego, sangre, traición. Supe entonces que el peligro era inminente, que debía prepararme para lo peor. Llamé a mi hermana y a Livia, y juntas trazamos un plan para proteger a nuestra familia. Ocultamos los objetos sagrados, dispersamos a las mujeres por diferentes partes del palacio y nos preparamos para resistir. Los rituales se volvieron más frecuentes, más intensos. Cada noche, encendíamos las velas, recitábamos las oraciones y nos aferrábamos a la esperanza de que, pase lo que pase, sobreviviríamos. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras el palacio dormía, un grupo de soldados irrumpió en mis aposentos. Me arrastraron fuera de la cama, me ataron las manos y me llevaron ante el Senado. Allí, rodeada de hombres hostiles, escuché las acusaciones: brujería, conspiración, traición. Me mantuve erguida, mirando a cada uno de mis acusadores a los ojos. No temo a sus palabras, dije con voz firme. He vivido con dignidad, he amado a mi familia, he servido a Roma. Si eso es un crimen, entonces soy culpable. El juicio fue una farsa, una pantomima destinada a humillarme. Pero no me quebré. Sabía que, aunque me condenaran, mi legado sobreviviría. Sabía que, mientras una sola mujer recordara los rituales, Roma no podría borrarme. Finalmente, me permitieron regresar a palacio, pero bajo estricta vigilancia. Mis movimientos estaban controlados, mis visitas restringidas. Pero incluso en la reclusión, los rituales continuaron. Livia se encargaba de llevarme las hierbas. Mi hermana organizaba las reuniones en secreto, y las mujeres de palacio se turnaban para mantener viva la llama. En esos días oscuros, el ritual del renacimiento cobró un nuevo significado para mí. Ya no era solo un acto simbólico, sino una declaración de resistencia. Cada vez que me sumergía en el baño de leche y miel, sentía que renacía, que me liberaba de las cadenas que Roma intentaba imponerme. Una mañana, mientras meditaba en el jardín, Livia se me acercó con una sonrisa tímida. «Señora, he hablado con las mujeres del mercado. Dicen que su nombre es respetado, que muchas la consideran una madre, una protectora». Sentí una oleada de orgullo y gratitud. Eso es lo único que importa, Livia. Que las mujeres de Roma sepan que no están solas, que tienen una voz, una historia, un poder. Con el tiempo, los rumores sobre mi supuesta brujería comenzaron a desvanecerse. El pueblo, cansado de las intrigas del Senado, empezó a ver en mí una figura maternal, una defensora de los oprimidos. Las mujeres, en particular, acudían a mí en busca de consejo, de consuelo, de esperanza. Recuerdo a una joven llamada Aurelia, que llegó al palacio llorando, temerosa de ser obligada a casarse con un hombre a que no amaba.
La recibí en mi cámara, le ofrecí té de hierbas y la escuché con atención. No quiero perder mi libertad, sollozaba. No quiero ser una prisionera en mi propia casa. La abracé, recordando mis propios miedos, mis propias luchas. Aurelia, la libertad no siempre es un lugar, a veces es una decisión. Nadie puede arrebatarte tu espíritu, tu dignidad, tu capacidad de soñar. Le enseñé el ritual de silencio, para que aprendiera a escuchar su propia voz entre el ruido del mundo. Le di un amuleto, una pequeña piedra grabada con el símbolo de mi familia, y le prometí que, mientras lo llevara consigo, nunca estaría sola. Aurelia se fue de palacio con una nueva determinación. Tiempo después, supe que había logrado convencer a su familia de permitirle elegir su propio destino. Su historia se convirtió en leyenda entre las mujeres de Roma, y el amuleto pasó de mano en mano, símbolo de resistencia y esperanza. Así, poco a poco, los rituales se extendieron más allá de los muros del palacio. Las mujeres los adaptaron a sus propias necesidades, los transformaron, los enriquecieron. Lo que había comenzado como un secreto familiar se convirtió en un movimiento silencioso, una red invisible que unía a las mujeres de Roma en la lucha por su dignidad. Pero el peligro nunca desapareció del todo. Los enemigos seguían acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Una noche, recibí la visita de un mensajero anónimo. Me entregó una carta sellada con el emblema del Senado. Emperatriz, su tiempo se acaba. Roma no tolerará más sus herejías. Leí la carta con calma, sin mostrar emoción. Sabía que era una amenaza, pero también una señal de que mi influencia seguía creciendo. Decidí responder no con palabras, sino con acciones. Esa noche, reuní a todas las mujeres del palacio y realicé el ritual de la reconciliación. Escribí una carta al Senado, expresando mi amor por Roma, mi deseo de paz, mi compromiso con el bienestar del pueblo. Quemé la carta en la hoguera, recitando la oración de mis antepasadas. Al día siguiente, el Senado retiró las acusaciones. No porque me hubieran perdonado, sino porque temían la reacción del pueblo. Supe entonces que había ganado una batalla, pero no la guerra. Los años pasaron, y con ellos, mi cuerpo comenzó a debilitarse. La enfermedad se instaló en mis huesos, robándome las fuerzas, pero no el espíritu. Sabía que mi tiempo en este mundo llegaba a su fin, pero no sentía miedo. Había cumplido mi misión. Había protegido los rituales, había transmitido el legado, había resistido. En mi lecho de muerte, rodeada de las mujeres que amaba, realicé por última vez el ritual del renacimiento. Me sumergí en el baño de leche y miel, sentí el calor de los pétalos de rosa sobre mi piel y recité la oración final. Que mi espíritu renazca en cada mujer que se atreva a soñar, a resistir, a amar. Mis últimas palabras fueron para mi sobrina, Julia Mamaea. No dejes que Roma te borre. No dejes que el miedo te paralice. Los rituales son tu escudo, tu fuerza, tu esperanza. Prométeme que nunca los olvidarás. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y supe que mi legado estaba a salvo. Hoy, siglos después, mi nombre sigue vivo en la memoria de quienes se atreven a desafiar el olvido. Los rituales secretos del palacio de Julia Domna sobreviven en cada mujer que enciende una vela en la oscuridad, en cada mujer que recita una oración en la lengua de sus ancestros, en cada mujer que se niega a ser borrada. Roma intentó destruirnos, pero no pudo, porque el poder de las mujeres que recuerdan es más fuerte que cualquier imperio, más duradero que cualquier decreto, más luminoso que cualquier antorcha. Y así, mi historia continúa, tejida en los susurros de la noche, en el murmullo de las fuentes, en el latido de los corazones valientes. Porque mientras una sola de nosotras recuerde, Roma nunca podrá vencernos. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos ocultos guardaba el palacio de Julia Domna, la poderosa emperatriz que desafió a Roma? Hoy te revelaré los 9 rituales secretos que Roma intentó borrar de la historia, pero que sobrevivieron gracias al coraje y la sabiduría de una mujer inolvidable. Así que, si quieres descubrir misterios, drama y poder femenino en el corazón del Imperio Romano, quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún detalle y acompáñame en este viaje al pasado.